Su Biblia en el libro de Ezequiel, el capítulo número 3, y vamos a darle lectura a los versículos del 12 al 15, agradeciendo al Señor la oportunidad que nos da de una vez más estar delante de esta iglesia para ministrar la bendita palabra del Señor. Un saludo a todos, hermanos, espero que pasemos un buen rato alabando y glorificando al Señor y escuchando su palabra. Está más caliente allá afuera, ¿verdad? Allá afuera está más caliente todavía. Dice la palabra del Señor, lo leemos de forma unida, Ezequiel, capítulo número 3, del versículo número 12 al versículo número 15. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Oremos a nuestro Dios. Cierre sus ojos, hermanos, y clamemos por la misericordia y adoremos al Señor por todo. Te adoramos, Señor, te damos a ti la gloria, Señor. Permite que nuestros pensamientos sean purificados con tu Santo Espíritu. No permita, Señor, que nos domine la carne, que nos domine pensamientos contrarios, que aquí estemos solamente con la única unción, Señor mío, de adorarte, de glorificarte, de ensalzarte, Señor. Glorifica tu nombre, danos la victoria sobre toda oposición del enemigo, Señor. Que podamos ser bendecidos, que podamos ser edificados a través de tu Santo Espíritu y a través de la administración de tu palabra, por lo cual yo te ruego, Señor, que tú me uses como un vaso útil para este propósito. En el nombre poderoso de Jesucristo, a ti te adoramos, a ti te glorificamos, a ti te ensalzamos. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Se me encomendó que pudiéramos tratar los 5 primeros capítulos de este libro de Ezequiel. Es una encomienda un poquito difícil, pero tenemos que hacerlo con la ayuda del Señor. Esta iglesia tiene uno de sus programas, promover la lectura de la palabra, porque hay se podría decir, un empobrecimiento en el pueblo cristiano de conocimiento bíblico. Se ha reducido esa solidez bíblica. En la mañana el pastor mencionó una cita bíblica que era muy conocida, Hechos 16:31, y él preguntó ¿quién se la sabe? Y casi nadie, fueron 2 o 3, ¿verdad?, los que dijeron. Ya cuando el hermano dio la cita, cuando el pastor dio la cita, cuando la leyó, ya muchos se recordaron, pero sí hay una pobreza. Entonces se está intentando promover la lectura, que el pueblo vaya a la Biblia, que estemos fundamentados en la palabra, que seamos el pueblo de la palabra, así como a los judíos se les conoce como el pueblo del libro, porque los judíos son unas personas que les gusta mucho leer y están fundamentados en la palabra, y aparte pues leen y leen. Que el pueblo evangélico sea conocido como el pueblo del libro. Amén, hermanos. Y por eso se está haciendo este proyecto de tomar un libro de la Biblia y leerlo y dar mensajes así en forma sistemática, en forma organizada, capítulo por capítulo. Y en esta ocasión a mí me tocó dar Ezequiel capítulo 1 al 5. Vamos a tratar de condensarlo y tratar de dar algo que pueda ser de bendición para nosotros. Yo le he puesto como tema
quise encontrar un tema que englobara a los 5 capítulos, porque está un poquito difícil. Y le he puesto como tema el duro ministerio de Ezequiel. El duro ministerio de Ezequiel. Hay quien tiene conceptos muy equivocados o conceptos malos acerca del ministerio. No saben lo que es el ministerio. Este es un ejemplo. La vida de Ezequiel es un ejemplo. Pero quizá yo podría decir que el ministerio en general es duro. Es algo que no cualquiera. Si usted no es llamado al ministerio, no le entre. Una vez yo escuché a un pastorazo, hermanos, Leocadio Mata, de allá de las Amarillas. Tremendo pastor, lo escuchaba usted predicar y se gozaba uno. Y estaba hablando de los hijos que tenía y le preguntaron qué quisiera que fueran sus hijos. Y él dijo: yo que mis hijos sean lo que sea, menos pastores. Él no quería que fueran pastores y a mí me causó impresión eso. Después entendí. Otros dicen: es que los pastores todos son una bola de interesados y todos se hacen ricos y millonarios. Y así, de una forma muy generalizada y una forma muy mala, equivocada. Inclusive ahí en el trabajo yo discutía con uno de los compañeros porque empezó a decirme eso: la religión es nada más para hacer dinero, todos los pastores están ricos. Y le dije: mira, yo he sido pastor 25 años, bueno, duramos cuántos en el ministerio, ya tenemos 30 años en el ministerio. Y le dije yo no tengo casa, yo no tengo cuenta en el banco, yo no sé. Es que la gente tiene una idea, no comprenden, no entienden. La mayoría de los pastores que yo conozco de mi México lindo y querido son pastores muy sufridos, son pastores abnegados, son pastores, hermanos, que dan su vida en lugares inhóspitos, en lugares allá donde da la vuelta al aire, allá donde grita la mamá de Tarzán, hasta por allá están, hermanos, de veras. Pero la gente no entiende, la gente no comprende, la gente tiene un concepto así muy. Eso es para entrar en calor, amados hermanos. Mire, yo he dividido esta predicación, estos 5 capítulos, en 3 partes. Y voy a hacer solamente observaciones de las 3 partes. La primera parte le he puesto, la primera parte está en el capítulo 1 y 2, para que usted lo pueda separar. La primera parte le he puesto el llamamiento de Ezequiel. Amén. Primera parte, el llamamiento de Ezequiel. Capítulos 1 y 2. La segunda parte quiero sustentarla en el capítulo 3. Es la preparación de Ezequiel. Y la tercera parte en los capítulos 4 y 5, los primeros mensajes de Ezequiel. 3 partes. Número 1, ¿cuál les dije? El llamamiento de Ezequiel, la preparación de Ezequiel y el mensaje de Ezequiel. Para hablar primeramente del llamamiento de Ezequiel, queremos decirle que cuando usted lea en su casa o cuando usted lo lea, usted se va a dar cuenta de lo que habla el primer capítulo y el segundo capítulo. Habla de este hombre llamado Ezequiel, que era un profeta de la línea sacerdotal. Era un sacerdote, antes de ser profeta era sacerdote. Ezequiel fue llevado cautivo por el rey de Babilonia. Del pueblo de Israel fue llevado cautivo, fue sacado cautivo cuando Nabucodonosor llega y
tiene una conquista sobre Jerusalén y llevó cautivos a muchas personas hacia Babilonia. Entonces Ezequiel estaba en circunstancias adversas. Ezequiel estaba en una situación histórica de derrota, en un contexto deplorable. Así estaba Ezequiel, pero era sacerdote. Se cree que cuando fue llevado cautivo tenía alrededor de 25 años. Y cuando tiene estas experiencias, esta experiencia de la revelación de la gloria de Dios, tenía alrededor de 30 años. Y hay algo muy interesante que tenemos que puntualizar. Era muy diferente el ministerio sacerdotal al ministerio del profeta. El sacerdote ya tenía designado su función por familia. Era por nacimiento, era una asignación que Dios le había dado a la familia de Aarón, hermano de Moisés. Dios ya había establecido así de forma categórica, ya no había para dónde hacerse. Todos los descendientes de Aarón tenían que ser, ¿qué, hermano? Sacerdotes. No tenían para dónde hacerse, era por familia. Tenían que desempeñar su ministerio de proclamar, enseñar la palabra y ministrar al pueblo delante de Dios. Eran los intermediarios. Solamente se necesita, era indispensable para desempeñar el ministerio sacerdotal, pues ser de la familia de Aarón y el templo. Tenía forzosamente que haber un templo en el cual ir a ofrecer los sacrificios. Quizá Ezequiel pensaba, ya me libré, no hay templo, estamos cautivos. Pero allá donde estaba en Babilonia, recibe otra encomienda. Tiene otra experiencia. Allá en Babilonia recibe una revelación, un conocimiento íntimo, profundo de Dios. Porque ahora no solamente tenía que ser un sacerdote, porque podría ser sacerdote sin conocer a Dios. ¿Podrías tú ser sacerdote sin tener un conocimiento íntimo de Dios? Pero aquí, hermanos, no solamente iba a ser sacerdote. Aquí dice la escritura que Dios lo llamó para ser profeta. No cualquiera era profeta. Era distinto, hermanos. El ministerio sacerdotal era muy, se podría decir, muy reducido, solamente unos. Pero el profeta podría ser cualquiera, pero llamado por Dios. Y para ser profeta solamente era indispensable tener un conocimiento de Dios. No podías ser profeta si no conocías a Dios. No podías ser profeta si no tenías una comunión con Dios, una relación con Dios. Amén, hermanos. Entonces aquí tenemos en el capítulo número 1 cómo Dios se le muestra, y no quiero entrar en los detalles porque el primer capítulo es muy detallado. Ezequiel mira la gloria de Dios de una forma espectacular, de una forma sorprendente, de una forma majestuosa, maravillosa, pero no la vamos a analizar porque sería meternos mucho en detalles cómo era la gloria de Dios. Pero Ezequiel quedó impactado, hermanos.
Ezequiel quedó cautivado. ¿Cuántos han conocido a Dios, hermanos? ¿Cómo quedamos cuando conocemos a Dios? El que ha conocido a Dios no se mueve, El que ha conocido a Dios, el que ha tenido una revelación de quién es Dios, personal, no familiar. Porque algunos son como los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes por familia. Algunos, mi mamá, mi papá conocía a Dios y me llevaban a la iglesia, pero no han conocido a Dios. Amén. Tenemos que conocer a Dios. Dios quiere revelarse, Dios quiere mostrarse. Dios quiere hacerse personal a ti, de tal manera que tú digas: mi Dios, conozco a Dios. Dios me conoce, he visto la gloria de Dios, sé que Dios es real. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?, dijo Eliseo. Yo lo quiero conocer. Amén, hermanos. Espero que usted me esté entendiendo. Ezequiel ahora tuvo una experiencia propia, una experiencia personal de él. Usted tiene que tener su propia experiencia, suya. Nadie se la quita. A mí me podrán decir muchas cosas, pero yo sé en quién he creído. Yo sé lo que he vivido, yo sé lo que he experimentado y nadie me lo quita. Amén, hermanos. Nadie me lo quita. Usted también debe tener esa experiencia íntima. Búsquela, búsquela. Dígale a Dios: anhelo conocerte, Dios. Quiero experimentar lo que estos locos experimentan. ¿Por qué este loco danza? ¿Por qué aquel llora? ¿Por qué aquel? Yo también quiero. Yo quiero conocerte. Amén, hermanos. Y no va a ser la misma experiencia. No va a ser la misma experiencia. ¿Me está viendo? Pero va a ser suya. Ezequiel tuvo una experiencia. A Samuel Dios lo llamó con una voz. Estaba dormido en el templo y él escuchaba una voz que le decía: Samuel, y se levantaba. Y fue: ¿me habla, Señor?, le dijo al sacerdote. No te estoy hablando. Y otra vez: Samuel. Era la voz de Dios. Y a la tercera vez: es Dios el que te está hablando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo le habla Moisés? Mira una zarza allá en el desierto, en las montañas, allá en la soledad. Tiene una experiencia con la gloria de Dios. Mira una zarza que ardía y que no se consumía. Esa fue la experiencia de Moisés, amados hermanos. No va a ser la misma experiencia, pero usted va a estar seguro que ha conocido a Dios. Si usted está inseguro, hermanos, es que no ha conocido a Dios. Usted tiene que estar seguro, hermanos. Yo me recuerdo la primera vez que fui a la iglesia pentecostal, porque yo ya iba desde niño, pero no tenía esa experiencia de conocer al Dios verdadero. Que fui y miré un avivamiento tremendo, y miré que la gente hablaba en lenguas y danzaba y se ponía. Y yo, hermanos, al principio me quise ir porque dije: estos están locos, son fanáticos. Pero me convencieron mis amigos, me quedé. Y al final, hermanos, yo pasé al altar y la oración que hice fue una oración muy clara, muy específica, muy sencilla, pero sincera. Y Dios me tomó la palabra. Yo le dije a Dios, me hinqué y le dije: Señor, lo que tienen estos locos, así le dije a Dios, porque yo sabía que ellos tenían algo que yo no tenía. Mi espíritu lo sentía, mis adentros lo sentían. Y le dije: Señor, lo que tienen estos locos, dámelo a mí, Señor. Yo no sabía que lo que tenían era el Espíritu de Dios ahí, el Espíritu Santo. Hermanos, y a partir de ahí he seguido adelante. Esa fue mi experiencia. Así, quizás simple. El Señor le dijo a Mateo, iba caminando y lo miró sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: ven y sígueme. Y lo siguió. Punto.
La experiencia de cada quien es personal, individual, pero tienes que tener una experiencia. Tienes que conocer al Dios Altísimo, amado hermano, porque Dios es real. No es un cuento, no es una leyenda, no es un mito. Dios es real. Tienes que conocerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el segundo lugar, el capítulo número 2, vemos el llamado. Primero tuvo la experiencia. Se podría decir la experiencia de conversión. Una conversión. Yo iba a la iglesia, pero no era convertido. No es lo mismo ir a la iglesia. Hay gente que crece en la iglesia, pero no ha sido convertido. Es distinto. Le dijo el Señor a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero después viene el llamamiento, y el llamamiento quiero decir, eso lo podemos ver en el capítulo número 2, y quiero decir estos detalles. El llamamiento de Dios para Ezequiel fue muy claro. Dios, cuando llama a alguien, de verdad que llama a alguien, le explica a lo que va, lo prepara. Dios no engaña a nadie. Por eso le digo, el ministerio es suavecito, hermanos. Ay, qué suave se la pasa el pastor. No. Como dijo aquel, no han oído a Johnny González. ¿Se han oído a Johnny González, el comediante? ¿Sí lo han oído? Dice él que muchos piensan que, ay, hoy amanecí con ganas de ser pastor, y se les ocurrió ser pastores. No. Mire, Dios le dice a Ezequiel, usted lo va a encontrar en el capítulo número 2, y le dice: mira, te envío a Israel. Le dice dónde. Son tus hermanos, tú hablas como ellos. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y dice el dicho: para los toros del jaral, los caballos de allá mismo. Te envío ahí donde calas, donde entras, donde en tu cultura. Imagínense, a mí me manda a hablarle a gente millonaria. Pues no, pues yo ¿qué les hablo? Estamos aquí entre cuates, Sí, me explico, hermanos. En el mismo rasero. O sea, Dios es sabio. Te envío a la casa de Israel, pero te aclaro, yo los conozco y son rebeldes. Son rebeldes. Como en 4 ocasiones le dice: te envío a un pueblo obstinado, de duro corazón, empedernido. Corazón empedernido, te aclaro. No vas a lo papita, Ezequiel. Es difícil. Le voy a contar algo de mi hermano Ismael. Acá no está. Mi hermano Ismael siempre fue líder. Él se caracterizó por ser líder. Yo no, yo me tuve que hacer líder a fuerza. A mí no me gusta el liderazgo, no me gustaba. Pero mi hermano, él tenía ese, o sea, luego se ve qué persona es líder, ¿verdad? Y él siempre era el primero, hermanos. En la escuela siempre fue el líder del grupo, el líder de la escuela, y esto y lo otro. De todo ganaba él. Me acuerdo una vez que fui a verlos jugar fútbol y hubo pleito. ¿Y quién cree que saltó adelante y todos los demás atrás? Mi hermano Ismael. Yo lo vi. Era bueno para los trancazos y muy aventado. Pero yo me acuerdo que al frente, mira, así, ¿qué? Y todos los chamaquietos atrás de él. Fue líder. En la escuela, se podría decir bachiller o preparatoria, cuando salen, él ya era cristiano y él era el jefe de su grupo.
y los organizó. Y a los de su graduación no se los llevó a una misa, se los llevó a un culto. Dígame si era líder o no era líder. Bueno, pero, aquí viene el pero. Se convirtió, y como tenía ese perfil de líder, a poquito tiempo lo pusieron de líder de jóvenes. Oiga, hermanos, y aquí se dio cuenta que liderear en las cosas espirituales es otra cosa. Hay gente muy buena para hablar allá afuera y creen que aquí, déjenme el micrófono, a ver, ven para acá, vente para acá. A ver, vente y párate aquí a ver si no te tiemblan las piernas. A ver qué vas a enseñar, a ver qué vas a decir. No. Si no tienes de Dios, ¿qué vas a hacer? Serás muy bueno para hablar, pero oiga, al poquito tiempo le dije: ¿qué te pasa, Ismael? ¿Qué tienes? Pues yo siempre fui más grande que él. Dice: es que, Víctor, yo lideré allá en el mundo, dice, pero liderar a los cristianos son bien cabezones. Llegó un tiempo que andaba bien desanimado el pobre y le digo: no, Ismael, te estás forjando. No, nada, Dios lo preparó para pastor, mire. Abusados, hermanos. Dijo: te envío un pueblo rebelde. Y le dice: además de eso, de que son rebeldes, van a reaccionar mal. Prepárate. Porque dice, te encuentras entre escorpiones y serpientes. Ahí está. ¿Cómo hace el escorpión cuando usted le toca? Es su reacción. Entonces Dios lo está preparando. Prepárate para la reacción. Prepárate. Dios no engaña a nadie. Pero además, amados hermanos, le dice: tu única encomienda es hablar y decir lo que yo te digo, te escuchen o no te escuchen. Y le dice Dios: la característica principal de ese pueblo es su rebeldía, su obstinación, su dureza, por lo cual te encargo, por sobre todas las cosas, que tú no seas rebelde. Tú no seas rebelde. Te estoy preparando para que después no andes con que: ay, ¿quién me dijo? ¿Para qué le entraba? Esto no me lo imaginaba. No, pues no le entres, hermano. Esto es para solamente los que el Señor llama. Amén, hermanos. Tranquilos, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. ¿Puede adorar a Dios, hermanos? Mire, ahora quiero pasarme al capítulo 4 y al capítulo 5. Ahorita toco el capítulo 3. No sé qué tanto tiempo llevo, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Seguimos un poquito? Bueno, ahora miren, si usted lee el capítulo 4 y el versículo 5, el capítulo 4 y el capítulo 5, perdón, usted va a descubrir a grandes rasgos que es un mensaje muy, muy, muy duro, muy fuerte. Les dije que lo habíamos dividido en 3. Primero, el llamamiento. Segundo, la preparación. Y tercero, el mensaje. Pero me estoy brincando al tercer punto, que es el mensaje. Y Ezequiel tuvo un mensaje muy duro. Si usted lee el capítulo 4, usted lo va a leer en su casa y se va a dar cuenta lo didáctico que fue Ezequiel. Fue muy didáctico, utilizó ayudas visuales, así Dios lo guió para dar el mensaje. No fue solamente un mensaje discursivo, no solamente hablaba, sino que fue un mensaje didáctico, visual, un mensaje que la gente podía verlo.
Le dijo Dios: mira, Ezequiel, tómate una losa grande de adobe y dibuja ahí a Jerusalén. Tome en cuenta, Ezequiel está cautivo allá en Babilonia. Y le dice: mira, todavía se esperan cosas difíciles para Jerusalén, para el pueblo de Israel. Dibuja en esa losa la ciudad de Jerusalén. Haga de cuenta como una maqueta, como los arquitectos que hacen maquetas. En aquel entonces lo hacían así, en dibujos en esas arcillas. Hazte una maqueta y dibuja ahí Jerusalén y ponle como soldaditos. Lo puso Dios a jugar a Ezequiel. No se sabe exactamente dónde lo hizo, pero estaba en su casa. No se sabe si en el patio de su casa, patio abierto donde todos lo miraran, pero el objetivo era que fuera visible, que todos lo miraran. Ponle ahí soldados alrededor de esa losa, ponle cerco de ejércitos, porque eso está representando que Jerusalén será sitiada. O sea, cada elemento que Ezequiel estaba haciendo tenía un mensaje. Y luego le dijo: hazte una plancha de hierro alrededor y tú ponte de este lado de la plancha. Eso significaba la separación que había entre Dios y el pueblo. Dios iba a ser indiferente al clamor de ellos. Y también le habla acerca de la dieta que iba a representar o que iba a comer. Le dijo: vas a comer esto y esto, hablándoles de que iban a pasar hambre. Y también le dice: mira, te vas a acostar 390 días, creo que del lado izquierdo, y no me recuerdo ahí, 90 días creo, bueno, ahí también me corrigen si estoy mal, del otro lado. Cada día que tú te acuestes va a representar uno de los años del pecado de Jerusalén, porque han sido rebeldes, más de 400 años han sido rebeldes, y por eso les viene ese castigo. En el capítulo 5 todavía Dios es más explícito y le dice: mira, Ezequiel, ahora vas a hacer esto. Vas a agarrar tú una navaja muy filosa, te vas a cortar el cabello y lo vas a dividir en 3 partes. Una parte la vas a quemar, otra parte la vas a cortar y otra parte la vas a esparcir. Eso es en el capítulo número 5. Y miren lo que significaba cada acción. Los cabellos quemados de Ezequiel significaban que iba a haber muchos muertos por la pestilencia y el hambre. Qué duro, ¿verdad? Eso le tocaba predicarlo. Los cabellos cortados significaba que mucha gente iba a morir a espada. Y los cabellos esparcidos significaba que mucha de la población de Jerusalén, una tercera parte, iban a ser dispersos por los pueblos, iban a huir, pero además iban a ser perseguidos por la espada. Pero la cosa se pone peor. Esto no era lo peor. Uno de la situación más grave, más extrema, todavía Dios le dice: hay algo más, hay un pilón y lo tienes que decir. 3 partes. Pero todavía de los cabellos ahí que quedan, agarra unos poquitos, dice, y los vas a quemar al fuego. Unos poquitos. Aquí yo veo la ambivalencia de la crudeza del juicio divino, pero a la vez la misericordia divina. El juicio iba a ser tan extremo, amados hermanos,
que iba a haber unos poquitos, es lo bueno, unos poquitos, que iban a llegar al extremo tan triste, tan lamentable, de que los padres, hasta se me hace difícil decirlo, hermanos, pero ahí está, déjenme que se lo leo porque está muy grave. Yo no sé si ya, versículo 10, desde el versículo 9 dice: y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Versículo 10, si lo tiene lo leemos todos juntos. Dice: por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. ¿Se fija la gravedad, hermanos? Unos pocos iban a llegar a ese extremo de la barbarie del hombre. Cuando el hombre llega a esos, es el último. ¿Qué están haciendo allá en Haití? ¿Se ha oído lo que hacen en Haití? Es el colmo de la degradación humana. Matan a sus enemigos y luego los asan y se los comen. Pero eso es porque están endemoniados, están llenos de demonios, porque allá está lleno de brujería, de santería, de hechicería. Pero acá era a causa de la situación tan apremiante en la cual ellos se iban a ver inmersos. Qué duro mensaje. Y lo tienes que dar. Ezequiel tenía la responsabilidad de dar ese mensaje. Mensaje duro, amados hermanos, un mensaje difícil. Ahora usted dice, ¿por qué? Bueno, aquí está la respuesta. Ezequiel capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse. ¿Dónde la puso? ¿Dónde puso el Señor a Jerusalén? Hermanos, entienda lo que significa este versículo. Aquí el Señor está diciendo la causa por la cual Jerusalén iba a pasar este juicio tan duro, tan adverso. ¿Por qué? Hermanos, pónganme atención. Por el lugar tan alto, tan privilegiado que Dios le había dado. Hermanos, si Dios te da mucho, si Dios te otorga a ti mucho, si te da muchos dones, si te da un lugar elevado, si te da muchos talentos, cuídalos, sé temeroso, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Ahí Dios está diciendo el por qué. ¿Por qué? Le echamos la culpa a Dios, pero ahí dice bien claro: esta es Jerusalén a la que yo puse. ¿Dónde la puso Dios? Entienda la profundidad de este versículo. ¿Dónde la puso Dios? Repítalo, dígalo. ¿Dónde la puso Dios? En medio de las naciones. ¿Sabe usted de cuál pueblo se habla más en el planeta Tierra? ¿De quién? Ahorita hay un profundo antisemitismo. Y muchos hablan.
porque Dios los eligió. Ahí está la clave, amados hermanos. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Gloria a Dios. Por eso no envidies al otro, es que el otro tiene más, pues Dios le exige más. Cada quien con lo de uno, cada quien con sus talentos, cada quien con su lugar, cada quien con su carga. Cada quien tiene su carga, amados hermanos. No creas que se la pasa papita. No, el ser humano se caracteriza por carga. La Biblia dice: bástale cada día su propio afán. No quieres la carga del otro, no quieres el lugar del otro. Mejor lleva tu carga y acude al Señor, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Ahí está la clave, 4 y 5. Ahí está. Dice: esta es Jerusalén. Qué tremenda la palabra, ¿verdad, hermanos? Es hermoso estudiar la palabra. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras. Pero ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que o sea, Israel tenía la responsabilidad de ser luz, y nada, fue al revés, eran peores que los demás. Bendito, que nunca digan que es mejor un inconverso que un cristiano. No, hermanos. Bueno, ahora nos vamos a regresar al del medio. O sea, estoy haciendo un sándwich. Primero la orilla y luego la otra orilla. Ahora me voy en medio. Espero que me vaya siguiendo. Ya hablé del llamamiento. Amén. Ya hablé del mensaje. Ahora le voy a hablar de la preparación, y con esto quiero concluir. Hermanos, esto es carismático. El llamado es carismático. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no es artificial, no es creado. No nos podemos hacer a nosotros mismos. O te pone el Espíritu o no hay nada. Cuando digo carismático es que dependemos 100% del carisma del Espíritu Santo. Entiéndame lo que le estoy diciendo. Hay hasta escuelas de profetas. Aquí te enseñamos a profetizar. No se puede crear, hermano. O lo tienes o no lo tienes. O cantas o no cantas. Qué bonito cantó el hermano, ¿verdad? Digo, oiga, mira, bien cuadradito el hermano. Un aplauso al hermano. Se lo tenía bien guardadito. Yo canto, hermanos, pero yo no me cuadro así como el hermano, o sea, con la ¿cómo se llama? La pista. Eso es otra cosa. Aquí no se puede crear nada, hermanos. Aquí, hermanos, se requiere una preparación del espíritu, una preparación espiritual. Tú tienes que prepararte, y la preparación que da el Señor ahí están, son 3. Aleluya. Tienes que prepararte con la palabra. Tienes que conocer la palabra. Tu contenido tiene que ser la palabra. Lo que tú das debe ser la palabra. Tu base, tu riqueza, tu tesoro debe de ser la palabra. Le dijo el Señor: ven y come lo que yo te voy a dar. Tienes que comer la palabra. Tienes que tener un encuentro con la palabra. Tienes que conocer la palabra. Tienes que entender la Biblia. De Génesis a Apocalipsis.
Tienes que saber de qué se trata la Biblia. Muchos no entienden la Biblia. Le dijo el Señor, mira, ahí está en el capítulo 3. Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. Y después ve, si tú no has comido de la palabra, no puedes dar nada. Come este rollo y luego ve. Y abrí mi boca y me hizo comer y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Cómo es la palabra? Pero hay gente que no ama la palabra, no se deleita en la palabra. La palabra le es indiferente completamente, porque no tienen hambre, porque están llenos de otras cosas y no de la palabra. Pero aquel que tiene un encuentro con la palabra viva de Dios, la palabra que se encarnó, aquel que sabe que Dios es la palabra, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra es la primera preparación que Dios hace en una persona cuando lo llama al ministerio. Conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra. Se mira cuando una persona sabe la palabra, se mira, hermanos. Sabe cuando habla, mira. Hay gente que no conoce la palabra, no conoce la Biblia. Dice cosas inexactas, dice, oye, ¿qué está diciendo? Porque no conocen. Yo me quedo admirado con Eric. Eric, ¿verdad? Te llamas, ¿verdad? Mi sobrinazo. Oye, Eric de repente dice, oye, le digo a mi hija, oye, ese Eric lee la Biblia. ¿Sí? Sí, hermanos. Esa es la primera preparación. Pero también Dios te prepara tu carácter. La segunda preparación. Porque lo que te empuja va a ser la palabra y el llamado, pero lo que te va a sustentar es el carácter. Lo que te sostiene es el carácter. Si no hay carácter, no vas a permanecer. Y esto es muy, muy amplio, el tema del carácter. El carácter es algo que se requiere que el ministro sea, dice Timoteo, íntegro. Ese es el carácter. Una persona íntegra, ecuánime, completa, sobrio, no dado al vino, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Es el carácter que Dios está preparando. Pero también le dice Dios a Ezequiel, y te voy a hacer duro. Te envío a un pueblo duro, a un pueblo de corazón empedernido, pero yo te voy a hacer a ti fuerte como un pedernal, para que no te doblegues. Lo está preparando. La segunda preparación. Y la tercera, y con esto quiero ir cerrando. Y mire, hermanos, eso lo tenemos en los versículos que leímos. Y ponga mucha atención en este siguiente detalle. Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una gran voz de estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Versículo 14. Dios me ayuda a ser lo más claro posible en este versículo, porque es el que me impactó más. Ahí lo tienen, no, todavía no. Versículo 14 dice: me levantó pues el Espíritu y me tomó
Pero fíjese en ese detalle, fíjese bien en este detalle. Ya hablamos del mensaje que tuvo que dar, ya hablamos de la preparación, ya hablamos del llamado, pero fíjese, aquí nos revela la bendita palabra del Señor, la condición interna de Ezequiel. ¿Cómo estaba Ezequiel? ¿Bajo qué estado de ánimo estaba Ezequiel? No se sabe exactamente por qué. Quizá porque estaba cautivo, en derrota, en pobreza, habían perdido todo. O porque Dios le estaba diciendo: te envío y no te van a escuchar. O por el mensaje tan fuerte. Pero aquí Ezequiel dice lo siguiente: que su ser reaccionó con amargura. ¿Y con qué más? Con indignación. Ezequiel se llenó, se amargó, estaba amargado y lleno de coraje. Estaba enojado. No estaba contento, no estaba alegre. Cuando decimos: a ver, ¿cuántos están alegres? Y como que queremos hacer, no sé, como que unas porras y aquí no hay superficialidad alguna. Aquí el Señor te dice: ven como esté tu corazón. Si tu corazón está triste, si tu corazón está dolido, si tu corazón está amargado, hay lugar para ti. Si tu alma está triste, si tu alma está enojada, hay lugar para ti. No es de que aquí en el altar solamente van a venir los alegres y los victoriosos. No, los tristes, los decepcionados, los amargados, los que están llenos de coraje, los que están llenos de resentimiento, porque el Espíritu de Dios es más grande todavía que cualquier sentimiento adverso, y el Espíritu de Dios puede curar esa herida. El Espíritu de Dios sobrepasa, cubre, llena, satisface y saca la amargura. Dice Ezequiel: yo estaba amargado, dice, lleno de ira, lleno de indignación. Analice y entienda las circunstancias de Ezequiel. Oye, Señor, yo pensé que ya me había librado, estoy acá cautivo y todavía me llamas y me das esta encomienda tan difícil, un pueblo rebelde. No, a Ezequiel le estaba pasando lo que a Jonás. ¿Qué hizo Jonás cuando el Señor lo llama? ¿Fue bien contento a predicar a Nínive? Se escondió, no quería. Después hasta se enojó porque se arrepintieron. Dice: y me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Era más fuerte el llamado, era más fuerte ese sentir, era más fuerte que mi sentir. Tú puedes andar por la calle de la amargura, pero te subes a cantar. Tú puedes andar con un corazón herido, pero tú predicas y das. Puedes estar enfermo y oras por otra persona que está enferma y la otra sana y tú no. Porque la mano de Jehová, el llamado, el deber,
es más fuerte. Aunque estés enojado, aunque estés amargado, aunque hay cosas que no entiendas, pero hay que cumplir el llamado. Como aquellas vacas, ¿se acuerdan aquellas vacas de los filisteos? Que lo soltaron para ver para dónde iban esas vacas. Después búsquelo en la Biblia. Eran vacas que tenían becerritos, que no se querían despegar del becerrito. Pero esas vacas, el Espíritu de Dios las iba guiando y les decía: vete al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que esas vacas iban andando y bramando. Le lloraban a sus becerritos, pero iban llorando, pero haciendo la voluntad de Dios. Dice la Biblia, ¿cómo dice la Biblia? Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Quiero leerle esta porción de la escritura, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Jeremías. ¿Quién sé por qué será, hermanos, que termina uno bien afónico? Jeremías capítulo 20. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No quería, ya no quería. Su corazón se le estaba llenando de resentimiento. Ya no quería, ya no era agradable. No obstante, aquí es donde le digo, es más fuerte Dios. Dios es más fuerte que nosotros. Dios es más fuerte, hermanos. Es apabullante su presencia, su llamado. No puedes callar. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté, hice el intento de sufrirlo, pero no pude. Aleluya. Cuando tú tienes un llamado de Dios, cuando tú tienes una encomienda de Dios, no importa la situación, no importa que no te echen porras, no importa que no te reconozcan, no importa que se burlen de ti, que te digan cosas y que la primera vez que yo prediqué allá en Linares, en una reunión, en una misión, yo andaba bien contento porque me habían invitado a predicar. Yo quería predicar. Yo hacía de todo, hermanos. Casi me decían el mozo del pastor, porque yo llegaba y barría y era el que cargaba las bancas y a la orden, yo estaba así. Pero cuando me dijeron que iba a predicar, yo me emocioné. Dios mío. Y luego un hermano me regaló un traje blanco. Y mi papá me dijo que me lo regalaron para hacerme un mal. Y ese se lo dieron para hacerle un mal, mi hijo. Usted está bien prieto, parece mosco en leche, me dijo mi papá. Era bien suavecito mi papá. Parece mosco en leche. A mí no me importó, yo me puse el traje, hermanos, andaba bien contento.
Y fui y prediqué. Sabrá Dios que predicaría, hermanos, pero dio la casualidad que fue el pastor ese día. No iba el pastor, los jóvenes estaban acostumbrados, estaban encargados. Oiga, yo pensé que el pastor iba a estar bien contento, pero iba bien enojado porque prediqué yo. Hermano, le estoy hablando de hace 30 años. Si ahorita a veces no sé ni lo que predico, imagínense. ¿Y sabe qué? Nos subimos a la venda de la iglesia. El pastor se puso en el volante, yo atrás de él, así sentado porque estaba alrededor. Y la hermana Yolanda, hermana de mi esposa, era la encargada de los jóvenes, estaba ahí. Y el pastor se puso a regañarla delante de mí y le dijo lo siguiente: hermanita, cuando ponga a predicar a alguien, ponga a predicar a alguien que sepa predicar. No ande invitando a Víctor. Víctor no sabe predicar. Oiga, hermano, no, yo se me hace que le echó más leña al fuego, como que, sí, no sé, bueno. Porque, hermanos, aquí estamos por el Espíritu de Dios. Ten un encuentro con Dios. Ten un encuentro con el Espíritu. Esto no es para cobardes, esto es para gente fuerte, esto es para gente valiente, esto es para gente llena del Espíritu, que nadie te paga, nadie te detiene, porque es el Espíritu Santo. Pónganse de pie, amados hermanos. Dígale al Señor: yo quiero ser como Ezequiel, aquí estoy. Haz de mí lo que quieras. Lléname de tu palabra. Quiero conocerte. Envíame a mí, Señor. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, pasemos al altar. Se ha olvidado esa práctica de pasar al altar. Venga al altar, venga aquí y clamemos a Dios. Somos gente pentecostal, gente que anhelamos el Espíritu de Dios, gente que necesitamos ese toque del Espíritu Santo. Venga, hermano, véngase, no se quede en sus bancas y dígale al Señor: yo quiero conocerte. Pon en mí ese fuego que tenía Ezequiel. Pon en mí ese fuego que tenía Jeremías. Quizá puedo estar herido, puedo estar resentido, puedo estar amargado, puedo estar lleno de coraje, pero que tu Espíritu cubra, que tu Espíritu me sane. El Espíritu de Dios es más fuerte. Quise callarme, dijo Jeremías, y dije: no hablaré más en su nombre, porque cada vez que predico, cada vez que hablo, hay problemas, hay dolor, hay reacciones. Oh, aleluya, aleluya. Siga orando, hermano. Vamos a despedir a los medios, a todos aquellos que nos estuvieron viendo. Saludos. Gracias por seguirnos en estas transmisiones de Ministerio Shalom. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios es real. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios te sostiene. El Espíritu de Dios te toca. El Espíritu de Dios te sostiene. El Espíritu de Dios te llena. El Espíritu de Dios es más grande que todo. El Espíritu de Dios es más grande que tu amargura, es más grande que tu coraje, es más grande que tu resentimiento, es más grande que tu dolor. El Espíritu de Dios es más grande que tu herida. Yo no sé qué hay en tu corazón.